Yo creo que una de las grandes deficiencias, y escúcheme esto porque esto es importante, una de las grandes deficiencias de la iglesia moderna es que nos dedicamos a promover un discurso que llega al alma, diciéndole a la gente: tú puedes, lo vas a lograr, vamos para cosas grandes, bla, 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 bla. Y se nos ha olvidado decirle a la iglesia lo que dice la palabra, que es la mente y la mentalidad de Dios. Porque la palabra no es solo la forma en que Dios piensa, es la forma en que Dios siempre ha mantenido su mentalidad. Amén. Cuando yo le digo a usted en qué pienso, usted puede entender en qué forma yo razono. Así que la Biblia no solamente me cuenta la mentalidad de Dios, sino cómo opera la mente de Dios. Amén. ¿Se acuerda que una vez predicando dije: ¿por qué la Biblia me habla en historias? ¿Por qué la Biblia no me dice las cosas directamente? ¿No era más fácil que la Biblia, en lugar de contarme la historia de Sansón y de Dalila, de una vez me dijera: 15º mandamiento, hombre, cuídate de una mujer que no es la tuya, mujer, cuídate de un hombre que no es el tuyo? Listo. Pero no, me lo cuenta en una historia. Y me dice cómo el tipo empezó a acariciar las cositas y a darle vuelta a la situación, y le fue gustando la Dalila. A mí me encanta. Yo tengo una enseñanza para jóvenes, porque, a ver, amado, Sansón era el tipo musculoso, pelo largo. O sea, a ese chavalo solo le faltaba chaqueta de cuero, guantes de cuero y moto pandillera. Era el típico, el renegado. Tipo era fornido, grande, pelo largo, se echaba a cualquiera, se agarró 2 puertas de una ciudad, hermano. Es que cuando usted lee las puertas de la ciudad, usted se imagina las puertillas de su casa que costaron 10,000 ahí en la calle ancha, que usted viene con la puerta y el viento se lo lleva, porque la puerta no pesa nada. No, eran las puertas de una ciudad. Usted sabe el tamaño que tenían esas cosas. Aparte de eso, no es como ahora, aluminio. No existía eso. Era puro hierro forjado y unas maderas de este grueso, porque eso tenía que aguantar golpes y demás. Y dice la Biblia que Sansón arrancó las 2 puertas, se las echó al hombro y las subió y las fue y las dejó en la montaña del frente. Amén. Y yo le digo a los jóvenes, cuando uno piensa en un tipo así, usted se imagina la clase de modelo que debería de tener a la par. Yo no sé cómo le gusten a usted. Si le gustan machas, imagínese la rubia, ojos claros, espampanantemente increíble. Si le gustan las morenas, morochas, o como le quiera decir, mire, imagínese la morena curvilínea enorme, de esas que pasaba y todo el mundo se le quedaba viendo. Pero resulta que en aquella época se le ponía el nombre a la gente por algo, ¿se acuerda? Cuando se llevaron el arca del pacto y aquella mujer tuvo a su hijo, se le ocurrió ponerle por nombre Icabod. Y andaba el pobre chiquillo, Icabod. Para usted y para mí suena curioso, pero para aquella época, en su propio idioma, usted sabe: ¡hey! La gloria ha sido traspasada. ¿A quién se le ocurre poner a un hijo de nombre la gloria de Dios ha sido traspasada? O Jacob. Yo he hablado de eso. Jacob, ladrón. Y el pobre Jacob, o sea, qué feo, hermano. Pues bueno, ¿sabe qué significaba Dalila? Dalila significa seca, sin gracia. O sea, aquel tipazo andaba así, déjeme ser bien tico, aquel tipazo andaba con una clase de pellejo. Déjeme ser bien tico, por favor. ¿Está bien? ¿Usted alguna vez se ha topado ese tipo de pareja que usted viene y dice: qué guapo el muchacho, pero ciego el hombre? O al revés, usted viene y dice: qué linda muchacha, que él ya habrá visto a semejante monstruo. O sea, aleluya. De hecho, hace algunos años desarrollamos un dicho entre algunos, usted sabe, ¿ya? Entre familia y amigos se generan algunos dichos que uno no menciona en otros lados, solo. Pero déjeme hoy contarle el nuestro.
Cuando nosotros veíamos ese tipo de cosas, uno decía, ahí va Sordon, el jefe de los Power Rangers. Le decían a uno, ¿por qué? Y le decíamos, porque se apaña con cualquier monstruo. Así era Dalila. Yo creo que la iglesia ha cometido el error en decirle a la gente un montón de cosas que caen en el alma, pero se nos ha olvidado decirle a la iglesia cómo piensa Dios. ¿Por qué Dios me habla con imágenes? Porque la Biblia es un pequeño milimétrico extracto de la mente de Dios. Y cuando usted y yo nos ponemos a pensar, usted y yo no pensamos en palabras, pensamos en imágenes. ¿Cierto? Usted no llega y dice, déjenme recordar cómo fue mi matrimonio, y le aparecen un montón de textos. Y usted empieza a leer el texto, sí, mi matrimonio. No, usted recuerda imágenes. La Biblia me habla de historias porque la Biblia es un pequeño pedazo de la mente de Dios. Y Dios también piensa en imágenes. Así que Dios viene y dice, hay que darles una enseñanza importante. Sansón y Dalila. Hay que darles una enseñanza importante. Jesús durmiendo en la barquita. Hay que darles una enseñanza importante. Los judíos dándole vuelta a Jericó. Usted nunca va a encontrar en la Biblia textualmente, dele tantas vueltas a su problema y se va a caer. No, me lo cuenta en una historia. ¿Por qué? Dios piensa en imágenes. La Biblia es un extracto de la mente de Dios. Y le hemos enseñado en la iglesia a la gente de un montón de cosas, pero no le enseñamos a la iglesia la mentalidad y la mente en la que se originó ese tipo de mentalidad. Y eso ha llevado a una iglesia totalmente dividida. Mire, yo sé que cualquier cosa que se diga hoy es política y ni modo. Usted piénselo como quiera, yo voy a predicar con libertad. Eso ha llevado a la iglesia justo a esto que estamos viviendo en estos días. Una iglesia a favor de un montón de cosas, porque llegan a una iglesia y se sientan y les dicen qué van a hacer, qué van a lograr, qué van a conseguir, qué van a conquistar, qué van a tener todo lo que sueñan, que den algo para que Dios les dé el doble, que un montón de cosas, pero no se han sentado a decirles cómo piensa Dios. Para que cuando yo salga de aquí, como le dijo el Señor al salmista, y el salmista luego lo escribe en el Salmo, tus dichos he guardado en mi corazón para no pecar contra ti. Amén. Amén. ¿De qué me sirve? Y ojo, no estoy diciendo que no hay que tenerlo. Si Dios le da el Audi, el Mercedes, el BM más lindo, el del año, y el Full Extras y el más caro, y se lo tuvieron que traer desde Alemania porque aquí no había, miren, llévenme a dar una vuelta, aunque me hinche todo, aleluya. Pero eso no determina nuestra bendición. Lo que determina nuestra bendición es si yo he guardado sus dichos en mi corazón para no pecar contra Él. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Entonces yo hoy quiero hablarles en el nombre de Cristo Jesús de una generación de cambio. Conoce el balance entre ley y gracia. ¿Hay alguien ahí? Yo hoy quiero explicarles, sí, somos salvos por gracia. No hay nada que debatirle a eso. La gracia es la cosa más increíblemente maravillosa que nos ha pasado. Es como si usted y yo entráramos a la corte porque matamos a alguien y nos espera una cadena enorme. Aquí no hay cadena perpetua, pero dan una cantidad de años que casi que lo es. Pero es como si usted y yo llegáramos a escuchar la sentencia. Ya vimos las caras del jurado diciendo a este tipo lo refundimos hasta que se pudre en la cárcel. Y cuando usted llega allí, el juez y todo el mundo decide decirle, tranquilo, no ha pasado nada, te perdonamos, agarra las cosillas y te vas. Gracias, gracias, es la cosa más increíble que nos ha pasado. Pero hoy vamos a ver algo que le hace falta a este discurso aparentemente misericordioso de alguna sección de la iglesia.
Y no estoy hablando, amado, de estos días con estas elecciones. Esto tiene años de estar pasando. Yo me acuerdo hace algunos años cuando siempre que se predicaba, mire hermano, era receta sacarle a relucir a la gente la posibilidad de irse al infierno. Y me acuerdo cuando empezaron a decirnos que había que tener sabiduría. Mire cómo empiezan las cositas. Todo empieza con un llamado a sabiduría, y cuando nos damos cuenta, ya tenemos gente en la iglesia que no cree ni en el infierno, ni en el diablo, ni en el pecado, ni en nada. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Nos hemos vuelto tan humanistas en nuestro mensaje. Y un día de estos escribí una frase, la escribí para mí de momento. Pero yo en esa frase puse: hemos secuestrado el mensaje del evangelio. Nunca ha sido nuestro, no nos pertenece. Nos fue dado el ministerio de la reconciliación, pero ese mensaje no nos pertenece. Pero nosotros lo secuestramos y hemos hecho con él lo que nos ha dado la gana. Y yo creo que le tendremos que dar cuenta a Dios de un mensaje parcial, de un mensaje no honesto. Una generación de cambio conoce el balance entre ley y gracia. Primera de Pedro, capítulo 5 y el verso 5. Ahí lo tiene usted en su aplicación. También se lo van a poner acá. Pero si anda, por favor, búsquelo para que no se le olvide cómo se busca en la Biblia. Primera de Pedro 5:5 dice: igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros. Y esta es la parte a la que quiero llamarle la atención. Revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Romanos capítulo 3, verso 23, mega, ultra conocido por usted y por mí. Solo hoy quiero llamarle la atención a una mala exposición de ese verso bíblico. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Normalmente cuando yo oigo a alguien evangelizar, omite la I. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces se entiende que yo estoy destituido de la gloria de Dios porque pequé. Pero ahí hay una I que es súper importante. Y esa I no dice que yo fui destituido de la gloria de Dios porque pequé. Suma al pecado mi destitución de la gloria de Dios. Yo pequé y yo estoy destituido de la gloria de Dios. No es el resultado una de la otra. Son dos cosas que nos suceden. Amén. ¿Oyó eso? Yo no estoy destituido de la gloria de Dios porque pequé. Yo estoy destituido de la gloria de Dios. Simple y sencillo. Es más, déjeme decírselo de alguna manera distinto. Si existiera la posibilidad de que alguien jamás pecara en esta tierra, aún así sigue destituido de la gloria de Dios. Es lo que da a entender Pablo allí. Amén. ¿Hay alguien ahí? Así que tenemos dos grandes problemas. Pecamos y Dios no nos quiere cerca. Amén. Amén, amados y amadas del Señor. Mire, de la gracia hemos hablado muchas cosas en días atrás. Tal vez usted lo recuerde. Ahí yo le puse algunas cositas. Muchas cosas hemos hablado y se han hablado sobre la gracia. Recordando, debemos tener presente que la gracia no tiene nada que ver con, uno, lo que llamamos amor y misericordia. Realmente es la gracia de Dios. Amén. ¿Oyó eso? Le pongo una explicación. El amor es abstracto. La misericordia es emocional, pero la gracia es algo concreto. Nosotros hemos pretendido hablar de un mensaje de amor, pero escuche, ¿qué cosa más abstracta es el amor? Por poner un ejemplo. Ayer estuvimos en un matrimonio. Un muchacho enamoraditico de la muchacha le escribió un poema precioso para los votos. Y dentro de ellos al final le decía: cuando los pelos se nos pongan blanquititicos, y no sé qué otras cosas, yo te seguiré amando.
Ahora, yo puedo decirles que hay gente que se ama así. Yo puedo decirles que yo siento que Lucrecia y yo nos amamos así. 25 años después, amado. ¿Ah? Y la forma en que nos hablamos y demás. Pero también yo puedo decirles a ustedes que el amor es tan abstracto que alguien que un día prometió amor eterno en un altar, mañana está rompiendo sus votos por un nuevo amor. Así que el amor es lo más abstracto que existe. Nadie puede decir que el amor es algo concreto. El de Dios sí, pero el humano no. Así que hablar del amor de Dios es algo demasiado abstracto en cuanto a creer que la gracia es amor. Ahora, si decimos que es misericordia, mire, la misericordia es algo demasiado humano. La misericordia es algo muy lleno de mi propia percepción. Porque yo puedo considerarme un tipo muy misericordioso, pero en el momento en que alguien se me mete a robar a la casa, yo lo único que estoy pensando es en matarlo. Amén. Aunque en la mañana pasé dándole unas monedas a alguien que tenía necesidad. O viceversa, en la mañana pasé y volví la cara ante alguien que tenía una necesidad, y en la noche le estoy diciendo al ladrón: tranquilo, váyase, pero no vuelva a meterse aquí. Casi diciéndole a los vecinos: sí, pero esta no. Así que la misericordia es algo muy emocional. Y Dios, oiga esto, Dios ni es abstracto ni es emocional. Dios es concreto. Así que Dios no habla de amor y misericordia, Dios habla de gracia. Porque la gracia es perdón. ¿Hay alguien allí? ¿Hay alguien allí? Mire, mi amado trabaja en el sistema penitenciario. Usted se imagina que lleguen y digan: entró el tipo, entró allí, ya lo agarraron, lo enjuiciaron, lo condenaron, va para adentro, y cuando llega el celador que está parado en la puerta, que va a ser el garante de que ese tipo no vuelve a salir de allí en 25 años, lo recibe con un abrazo y le dice: aquí te amamos todos y aquí todos tenemos misericordia de vos. Solo una cosa: de aquí no salís, porque el día que intenté salir te rajo. Te amamos y tenemos misericordia, pero esos que están ahí arriba, intente subirse una pared de estas y hasta ahí la cuenta. Qué amor y misericordia más rara, ¿verdad? Por eso Dios no es tan, oiga esto, por eso Dios no es tan abstracto para decir: los amo. Dios no es tan humano para decir: voy a tener misericordia de ustedes. Dios es concreto. A Dios le gustan las cosas tangibles. Dios dice: yo voy a perdonarlos. Yo voy a tener gracia con ustedes. Y perdón es perdón. Ahora escuche esto. Sígame ahí, por favor. Entonces decimos: compartimos la siguiente verdad espiritual en un estudio anterior. Cuando la persona está en la carne, considera que la misericordia es suficiente. Ni siquiera piensa o sabe que existe la gracia, y en algunos casos cree no necesitarla. Él o ella lo piensan así porque no consideran al pecado como algo grave. 2. La gracia de Dios no está relacionada con los delitos que cometemos. La gracia de Dios se da para el pecador desesperado, bajo, débil e indigno. Nuestra carencia ante Dios no disuade la gracia, al contrario, es un requisito. La gracia de Dios no depende de qué tan bueno o malo somos nosotros, todo lo contrario. La gracia, entre más malos somos usted y yo, más gracia hay. ¿Se acuerda lo que dice la palabra? Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. O sea, y se acuerda cuando el Señor dijo: al que mucho se le perdona, mucho ama. O sea, entre más Dios me perdonó, más demostró su gracia. Entre más me perdonó, yo más debo de amarlo. Entre menos me tuvo que perdonar, menos gracia tuvo que emplear. Y si en la vida yo ando creyendo que no necesito su gracia,
yo estoy diciendo, no necesito su perdón, y Dios retira su gracia. ¿Hay alguien allí? ¿Sabe que este es uno de los grandes peligros aún en la iglesia de Jesucristo? La Biblia me habla de la confesión de pecados. Y cuando yo me abstengo de hacerlo, cuando yo encubro una falta, lo único que estoy haciendo es evidenciando que no necesito la gracia de Dios. Porque mi orgullo, mi prepotencia prefiere esconder el pecado y autojustificarme. Entonces invalido la gracia, invalido el sacrificio de Cristo, y ahí es donde la Biblia dice que para mí no hay perdón. No porque Dios no perdona, porque yo siento que no lo necesito. ¿Hay alguien ahí? Entonces, punto 3. La gracia de Dios no está relacionada con los logros del ser humano. A ver, amado, si usted y yo somos los hijos predilectos del Señor, porque siempre hacemos lo que Él dice, es la misma medida de gracia la que usa con usted. Y si somos hijos rebeldes que Dios siempre tiene que andar viendo a ver cómo hace con nosotros, está aplicando la misma medida de gracia, porque la gracia no depende de qué tan bueno, qué tan malo soy yo. Ya le voy a poner un punto de balance, no se asuste. 4. La gracia de Dios no está relacionada con las responsabilidades que tenemos en Dios. Hermano, es que usted viera todo lo que yo hago para Dios. Eso no te hace merecedor de más gracia. Amén. Es que esa persona ni hace nada para el Señor. Eso tampoco le impide acceder a la gracia. Déjeme explicárselo. Si yo salgo de aquí y allá hay una persona pidiendo dinero y yo le doy, amén, lo que yo le doy no depende ni de su capacidad, ni de su necesidad, ni de si es bueno o malo. Yo le doy y darle depende de mí, no de él. Amén. ¿Me comprende esto? La gracia de Dios no depende de lo que somos. Dios dio la gracia, simple, llanamente. El problema no lo tiene Él, lo tenemos nosotros. Por eso la gracia es así de completa y de perfecta, porque la gracia la dio Él y Dios dijo, se la doy, no depende de nada. Supongamos que aquí en este momento hay alguien, espero que no, pero es posible. Supongamos que aquí hay dos tipos de personas. Aquí entre nosotros hay alguien que en este momento, cuando salga de aquí, no tiene dinero para ir a almorzar. Por favor, si eso fuera, nos avisa. ¿Está bien? Por favor. Y es en serio, gloria a Dios. Entonces yo llego y saco un billete de 1,000 colones. Dios me mueve y llego y le digo, John, sentí de Dios darte estos 1,000 colones. Y John, que está necesitado, es una idea, John viene y dice, wow, hermano, gracias. Qué bendición, de gloria a Dios. Tal vez él no me va a decir la situación, pero esos 1,000 colones le caen como agua en el desierto, hermano. Pero supongamos que ahora yo me muevo y le digo a una persona que tiene mucho, hermana Katia, y la hermana Katia, mire, está pero atestada de dinero, ya no sabe ni qué hacer con ella, duerme sobre 5 colchones y los 5 llenos de billetes, aleluya. Y lo peor, está saliendo por internet, sí, o sea, cuide su casa estos días, porque después piensan que es cierto, no, oiga. Y entonces yo vengo y le digo a mi hermana, mire, yo quiero darle, siento a Dios darle estos 1,000 colones. La reacción de mi hermana va a ser, no hermano, pero no, o sea, ¿cómo se le ocurre? No, vea, gracias. Y máxime si lo hago aquí delante de todas las personas, no hermano, qué vergüenza. Mire, amén. 1. Mi forma de expresar la gracia no depende ni de la necesidad de John, ni de la abundancia de ella. Yo quise darle tanto a John como a Katia. Ahora, son ellos en la medida de la capacidad de entender su carencia que reciben mi gracia o la desprecian. Ese es el problema con el mundo, que hemos predicado un evangelio que no le hace a la gente entender su carencia.
Entonces la gente siente que puede vivir despreciando la gracia. No es que Dios limita su gracia, es que yo no me siento carente como para que Él me la dé. ¿Hay alguien allí? ¿Hay alguien ahí? Si hay algo importante que usted y yo siempre debemos tener presente, es cuánto lo necesitamos a Él. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y no estoy diciendo que pequemos siempre, estoy diciendo que seamos conscientes siempre de nuestra necesidad de estar en Él, para que su gracia siempre abunde en nosotros. En el momento en el que yo me cierro y empiezo a decir, no, yo estoy bien, no, ustedes son los que están mal, no, ustedes que interpretan las cosas como les da la gana, no, ustedes, yo solo estoy impidiendo que la misericordia a través de la gracia de Dios se manifiesta en mi vida. Entonces mi pecado se mantiene sobre mí. Aleluya. ¿Cuántos y cuántas alaban al Señor? Amén. Oiga esto. Entonces yo le pongo ahí un dibujito. Perdemos la gracia por orgullo, por orgullosos. De acá se desprende la primer verdad espiritual de esta mañana. El ser humano desea venir a Dios. El ser humano que desea venir a Dios, me equivoco. Perdón, gracias. Si el ser humano, y eso que yo lo escribí, pero es que lo escribí en la madrugada, ya ni sabía que estaba escribiendo, no es una broma. Si el ser humano desea venir a Dios, las calificaciones, los niveles, las capacidades y habilidades no sirven. Solo puede recibir gracia aquel o aquella que se sienta pecador, desesperado en el más bajo nivel. ¿Oyó eso? Por eso el Señor llegó y puso aquella parábola. Recuerda, había un publicano y había un fariseo, y el publicano estaba tirado en el piso diciéndole: Dios, soy un pecador, ten misericordia de mí. Mientras el fariseo estaba puesto en pie diciéndole: Dios, gracias porque yo no soy como este publicano. Y entonces Jesús pregunta: ¿quién salió de allí perdonado? ¿Se acuerda? Mire, amado, una de las cosas que se le ha olvidado a la iglesia de Jesucristo entender es que para acceder a la gracia yo tengo que humillarme. Tengo que reconocer mi condición de pecador y pedirle a Dios que por favor me saque de allí. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Es que qué lindo, amados, decirle a la gente: mire, Dios le ama. Siga robando. Siga matando, Dios le ama. Siga haciendo tonteras y loqueras, para no mencionar otras, para que no se vaya a ofender nada. Estamos saliendo por internet, aleluya. Todas las cosas que podemos pensar. Qué fácil es el discurso de una iglesia que perdió la capacidad de entender la mente de Dios. El amor y la misericordia de Dios no fluyen solas. No son dos caballitos de guerra que corren por separado. Vienen empaquetados en algo que se llama gracia. Y la gracia, que es perdón, solo se recibe cuando yo reconozco que soy un pecador y que sin su ayuda no salgo de allí. ¿Hay alguien ahí? Yo no puedo acceder a la gracia sintiendo que todo está bien conmigo. Ustedes lo han visto en las noticias. Cuando enjuician a alguien y le condenan, que los que ya son criminales y las que ya son criminales ya profesionales, salen y siempre salen gritando improperios. Siempre le gritan un improperio al juez o a los jueces, al fiscal, etcétera. Siempre gritan improperios. ¿Sabe qué están diciendo ellos? No necesito del perdón de ustedes. Eso solamente ratifica que se merecen ser condenados. ¿Hay alguien allí? Por eso el Señor Jesucristo dijo: en aquel día yo no voy a condenar a nadie. Las palabras que yo les he hablado son las que les condenarán. ¿Por qué? Porque mi capacidad de reconocer pecado o de no reconocerlo es lo que determina si yo puedo ser salvado de mi condición o estoy listo para ser condenado.
Jesús de la gloria. ¿Cuántos y cuántas alaban al Señor? Amén. Oiga esto. El hombre y la mujer pierden la gracia, no por ser pecadores, sino porque no se sienten lo suficientemente bajos. Están llenos de orgullo y moralidad humanista. Yo siempre lo he dicho, hermano, aquí no estamos los mejores. Aquí no estamos las mejores. La Biblia misma lo dice, Pablo escribe y dice, miren entre ustedes que no hay muchos poderosos aquí. Cuando el Señor cuenta la parábola, recuerda, dice que el Señor preparó las bodas y llegó y le dijo al siervo, vaya, busque a todos los invitados, vaya, aquí está la lista de invitados, vaya, invítelos, llámelos. Y cuando fue a buscarlos, uno le dijo, mire, me acabo de casar, estoy de bodas, no puedo llegar, estoy entrepiernado. El otro, acabo de comprar una yunta de bueyes, acabo de comprar un carrito del año, acabo de comprar una casita nueva, apenas voy a ir a estrenarla a ver cómo funciona, qué pena, no puedo llegar. Ese estaba demasiado emocionado y emocionada con lo que Dios le había dado. ¿Se acuerda? Y así sucesivamente. Y cuando el enviado regresa y le dice, nadie va a venir. Le dice, sal por las plazas, por las calles, por las aldeas, recoge a los ciegos, a los cojos, a los mancos, recoge a toda esa gente que no sería invitado a una fiesta y tráelos. ¿Hay alguien allí? Lo que me convida a la fiesta con el Señor es que yo sé que soy manco, yo sé que soy cojo, yo sé que soy tuerto, yo sé que tengo algún problema en mí, pero aún así fui invitado a su fiesta y vengo vestido de fiesta. Eso es gracia. Eso es gracia. Ahora, ¿por qué mencioné lo último? Porque si a mí llegan y yo estoy en una plaza, soy un cojo, un manco, un tuerto, no sé, un mudo, un majijo, no sé cuánta cosa invitaron ese día allí. Ahí va de todo, amados. El que se arrastra totalmente, el que arrastra una pierna, el que le falta una mano, el que le faltan dos, el que qué sé yo, cuánta gente iría allí. Pero cuando el Señor llega, hay uno de esas personas con capacidades disminuidas, uno solo, al que se le queda viendo y le dice, amigo, ¿por qué tú no vienes vestido de fiesta? Mira, hermano, si Jesús aplicara eso en estos días, se lo comen vivo en las redes sociales. Pero es que la gente no ha entendido. Gracia es perdón, no aceptación de lo que eres. Amén. Hay que dejarlos entrar. Y si este vino con lo que tenía, mire, pero vino. No, un momento, los convidamos. Esto es gracia. Invitamos a todos los que no iban a ser invitados a que se llenen. Aquí hay delicias para todos. Pero lo mínimo que pudieron haber hecho fue vestirse para la ocasión. Es que qué fácil es interpretar la Biblia cuando yo quiero ser unidireccional y no omnidireccional. Yo tengo que ver todos los temas de la Biblia antes de poder hablar de uno, porque todos los temas de la Biblia están relacionados. Amén. Claro, si yo me pongo aquí a hablarles solamente del amor, aquí todo el mundo se va pensando que vivamos como nos dé la gana. Y si me pongo a predicar solo de juicio, aquí todo el mundo se va que no quiere ni cruzar la calle. Primero, antes de cruzar la calle, se revisa a ver cuántos pecados puede haber cometido y pide perdón, porque con suerte cruzando la calle Dios le manda un tráiler y lo mata. ¿Me entiende esto? O un tractor y le pasa por encima, o cayó un rayo y lo estripó el árbol. O sea, mire, hermano, o sea, aquí en Costa Rica tuvimos el caso de un chavalo que le cayeron 2 rayos, ¿se acuerda? Se supone que un rayo no cae en el mismo lado, pues le cayó, se hizo para acá y le cayó el otro. ¿Me entienden esto? Una vez estaba en el centro de San José yo esperando a que cruzara la calle alguien. Se puso el semáforo en rojo
Y donde yo iba a cruzar, oía a la persona que empezó a bajar todos los santos habidos y por haber, no sé si del cielo, pero los empezó a bajar. San esto, san el otro, san aquí, san allá. Oiga, me llamó tanto la atención que no crucé, me quedé parado esperando a ver. Se nos puso el semáforo de nuevo en verde y la persona no se atrevió a pasar. ¿Me entiende esto? Si me pongo a hablar solo de juicio, aquí vivimos con un espantoso temor. Pero si me pongo solo a hablar de amor, aquí vivimos como si esto no se acabara. El amor de Dios no se acaba jamás. Soy yo el que decido en qué medida Dios me puede perdonar y en qué medida yo rechazo su perdón. Dios nunca ha tenido problema con su gracia. Su gracia siempre será completa y perfecta. Soy yo el que determino la medida que ocupo de esa gracia. Amén. Aleluya. Esto está bueno, amados. La naturaleza de la gracia. Ahí tiene usted una imagen muy bonita. Amén. Amén. Amados y amadas del Señor. ¿Ya llegó ahí? Aleluya. Oiga esto. Ante esto expresado, me es necesario darle la segunda verdad espiritual de esta tarde. Si no tenemos ningún delito, no necesitamos que Dios haga algo por nosotros. Y como resultado, no necesitamos la gracia de Dios. Pero si somos conscientes de nuestro pecado y problemas, Él vendrá en nuestro socorro. Ya va entendiendo el problema de la humanidad y el problema de mucha sección de la iglesia. Yo no estoy diciendo que hay que predicar pecado, 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 pecado para que la gente salga de aquí diciendo no seas tan bárbaro, soy lo más bajo, lo más vil, lo más horrible, lo más espantoso, lo más sucio. Yo me acuerdo un hermano que llegaba y se ponía en el altar en aquellas épocas y empezaba a orar en el altar y decía: Dios, yo soy como un gusano, soy como un caballo, soy una mula. ¿Cómo qué? Como Asaf, sí. Oiga, mire, y lo gritaba con una pasión que era inevitable no oírlo, se oía en todo el templo. Soy una mula. Yo no estoy diciendo tampoco eso. Somos hijos de Dios, somos hijas de Dios. Lo que estoy diciendo es que la entrada a disfrutar de esta gracia es que yo no pretenda, déjeme ser bien tico, jugar de vivo con Dios. Por ahí le pongo algo, ahorita lo vamos a leer, pero sabe una cosa, si la gracia dependiera de su percepción y de mi percepción, cierto o no, que vendríamos a la presencia de Dios a confesar los pecados que creemos peores. ¿A que sí? Es más, sin venir a confesarlos andamos diciendo, este es rosadillo, este es blanco hueso, ni se nota casi. Porque no hemos entendido que para Dios el problema no es el hecho, el problema es la raíz. La raíz no es el pecado es solo el fruto de un árbol que se llama desobediencia. Entonces para Dios no es importante si usted, voy a decir algo y por favor después me deja explicarlo para que no vaya usted a caer en un... Para Dios es lo mismo si me robé 1,000 colones que si me robé millones. Yo sé que ya hay algunos diciendo, güey, pura vida, o sea, no, de gloria a Dios, entonces voy por los 5 milloncitos. No. Lo que estoy diciendo con esto es que nosotros aprendemos a decir, no, pero esto no es tan grave. No, pero hay gente peor. Pero el tema es que Dios no está viendo el fruto, está viendo la desobediencia. ¿Hay alguien ahí? Amén. Entonces escuche esto. Si yo siento que no tengo delitos, si yo siento que ya no necesito el perdón, no, mire, pero es que lo que yo estoy haciendo no es malo, o no es tan malo. Hay gente que está peor, hay gente que hace peores cosas. Mire, hasta infantil se ve. Le aseguro que depende a quien se lo cuente, se ríe conmigo. Pues claro. Depende del escenario y depende del público que usted tenga y que yo tenga. Hay quienes se van a reír, ¿me comprende?
O sea, si yo me voy ahorita en este momento y reúno a algunos cuantos expresidentes y políticos conocidos y les digo, señores, aquí vengo a ser parte del grupo porque me robé 1 millón, se mueren de risa. ¿Amén? ¿Por qué se mueren de risa? Porque ellos han robado millones de millones. Y yo llego rajando con 1 milloncillo, se mueren de risa. Pero si yo llego ahorita, ya, a lo IJ, me paro en el centro y digo, vengo a contarles un chiste, acabo de asaltar a 10 personas y tengo 1 millón de colones de puro asalto, nadie se ríe, y menos yo, porque ahí mismo me cae. Depende del público que queramos tener, alguien va a aplaudirme lo que yo hice. El tema es que el público que tengo se llama Dios. Aleluya. ¿Hay alguien ahí? Y Dios no se ríe, porque para Dios el problema no es cuánto, el problema es la raíz. Desobedeciste. Y si yo en lugar de llegar arrepentido, mira hermano, usted ha visto ese tipo de gente, se paran a contar un testimonio y usted no sabe si está contando un testimonio diciendo lo que fueron y cómo Dios les salvó o están rajando. Yo quiero contarles un testimonio, hermanos. Yo en el mundo era tan mujeriego, usted no sabe las mujeres con las que anduve. Y uno se queda pensando, ¿está arrepentido o está rajando? ¿Me entienden esto? El tema es que el público que usted y yo tenemos se llama Dios. Y la única manera de tener acceso a su gracia es que yo venga arrepentido. Y arrepentimiento no es, aquí sí va a sonar político, perdónenme, pero no hay quite. Es una expresión muy tica. Aquí no es borrón y cuenta nueva. Amados, delante del Señor que no estaba pensado de ninguna manera. Oiga, es una expresión muy nuestra. Aquí no es un asunto de Señor, aquí vengo, Señor, borrón y cuenta nueva, Señor, y mañana vuelvo a hacerlo. El arrepentimiento es otra cosa. El arrepentimiento es oiga esto, el arrepentimiento es un pensamiento y un sentimiento que se origina en mi corazón, que me dice que he caído lo más bajo que pude y que solo Dios me puede sacar de ahí para nunca más regresar. Eso es arrepentimiento. Estuvo chistoso, Cristo Jesús. Mientras no nos caiga el tribunal y nos condene solo por decir, borrón y cuenta nueva, pero bueno. Oiga esto, deseo agregarle algo más a la verdad espiritual. Si dependiera de nosotros tratar de arreglar nuestros pecados, haríamos distinción entre los pecados grandes y los pequeños. Pero como es Dios el que se hace cargo de ellos, los trata a todos sin distinción. Si humildemente confesamos nuestros pecados, esos delitos no impedirán que su gracia venga sobre nosotros. Confesar pecados no es decir, sí, yo lo hice. Confesar pecados es venir arrepentida al Señor y entregarle esto para que nunca más vuelva a pasar. Amén. Amén. Le puse otra imagen ahí, separados de la gloria de Dios. Aquí entra lo que leímos en Romanos. ¿Qué es la gloria de Dios? Según describe, usted lo lee en su casa, pero si usted toma Romanos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8, yo podría predicar sobre Romanos del 1 al 8, pero eso duraría mucho, como el de Mateo 5, 6 y 7 era. Pero si usted lo lee, usted se va a dar cuenta de esto. De Romanos 1, capítulo 1 al capítulo 3, Pablo nos habla del hombre pecador. En Romanos capítulo del 3 al 5, Pablo nos muestra el camino de la salvación.
En Romanos capítulo del 6 al 7 nos muestra la crucifixión de Cristo. Y al principio de Romanos capítulo 8 nos habla de la obra del Espíritu Santo. Escuche. El tema es que usted y yo estamos, ya no en la gracia de Dios, pero usted y yo fuimos pecadores separados de la gloria de Dios. Así que el Señor envía a Jesucristo para producir todo un efecto. ¿Se acuerda una vez que predicando dije, el fin de Dios no era perdonarnos o justificarnos? El fin de Dios era devolvernos su imagen, devolvernos la gloria de Él. ¿Se acuerda? O sea, yo no puedo quedarme en justificación. Ay, qué lindo, fui perdonado, fui perdonada, mañana lo vuelvo a hacer, Dios perdóname de nuevo. Ay, qué maravilla de evangelio. Pasado mañana lo volví a hacer, Dios perdóname de nuevo. Me vuelvo a sentir 0 kilómetros sin recorrido alguno. Dios, qué maravilla. Este es el mejor evangelio que hay, claro, pintado de esa manera, por favor. Pero el tema es que la gracia de Dios cumple y cubre muchos aspectos más. Cumple muchos propósitos y cubre muchos aspectos más. La justificación es solo el inicio de un camino. Él me perdonó, pero el proceso que Dios ha planeado, el plan que Dios tiene conmigo, no es dejarme en el perdón para que yo viva pidiendo perdón. Es llevarme a un punto donde por su Espíritu Santo yo recobre la gloria de Dios. Amén. Entonces escuche lo que y lea conmigo lo que le pongo allí. Romanos capítulo 8, verso 29 y 30 como que resume todo. Oiga. Porque a los que antes conoció, Romanos 8, 29 al 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea, el proceso de Dios en su gracia termina cuando usted y yo somos llenos y llenas de su gloria. Mientras usted y yo no hayamos alcanzado ese nivel, usted y yo nos quedamos en alguna parte del proceso. ¿Hay alguien ahí? Mi anhelo es servirle a Dios. ¿Para qué sin gloria? Mi anhelo es seguir al Señor hasta que Él venga. ¿Para qué sin gloria? Mi anhelo es que Dios me use. ¿Para qué sin gloria? Mi anhelo es enseñarle a mis hijos a vivir en el Señor. ¿Para qué sin gloria? Seríamos un metal que resuena, címbalo que retiñe, hablando de cosas que no podemos transferir. Porque yo no puedo transferirle a alguien el perdón de mis pecados. Yo no puedo transferirle a alguien el llamado que Dios me dio. Pero sí puedo transferirle a alguien la gloria que me llena. ¿Oyó eso? Se lo digo de nuevo. Allá andaba Elías detrás de Eliseo. Perdón, Eliseo detrás de Elías, ¿se acuerda? Yo quiero una doble porción de tu espíritu. Mire, Elías no podía darle a Eliseo el perdón que recibió de Dios. Es más, Elías no pudo darle a Eliseo el llamado. El llamado se lo dio Dios. Pero lo que Elías sí pudo dejarle a Eliseo fue la gloria que había recibido de Dios. Yo deseara llegar y decirle a alguien, mire, usted ni se preocupe. Yo voy a vivir en santidad para que cuando el Señor venga nos levante a los dos. Así que usted peque todo lo que quiera. Yo no puedo transferirle a alguien el perdón de mis pecados. Yo puedo enseñarle a la gente y ponerle en el camino correcto de cómo se les sirve a Dios, pero el único que les puede llamar es Dios. ¿Me entiende esto? Pero la gloria yo sí puedo darla. ¿Por qué? Porque Jesús me lo enseñó. Jesús orando dijo, la gloria que me diste, yo les he dado. Jesús dijo, nadie viene a mí si no les he dado del Padre. O sea, ni Jesús podía otorgarle a alguien el llamado si no se lo daba el Padre.
¿Hay alguien ahí? Pero Jesús sí pudo dejarle a sus discípulos algo que sí les podía entregar. Padre, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno en mí como tú y yo, Padre. Esto es importantísimo, amados y amadas del Señor, escuche, porque esto es parte de la gracia de Dios. Escuche, todo esto termina en glorificó. En cuanto al anterior, le doy la tercera verdad espiritual de este día. La meta de la salvación de Dios no es justificarnos. Él no se detendrá hasta habernos llevado a alcanzar su gloria. Entonces, ¿qué significa estar destituidos de la gloria de Dios? Significa que no podemos entrar en esa gloria majestuosa y divina. Usted y yo, no solo la iglesia y el pecador o el pecador, la iglesia se supone que ya no debe de tener este problema, pero la persona que vive sin Cristo no solo tiene el problema de sus pecados, tiene el problema de que Dios no comparte su gloria con él y no le deja entrar a su presencia. ¿Hay alguien allí? Y cualquiera diría, bueno, pero el pecado me separa de Dios. Sí. Y la falta de presencia de Él te hace pecar. Así que yo no puedo decir solamente que el que peca pierde la gloria de Dios. Hay quienes primero perdieron la gloria de Dios y por eso empezaron a pecar. ¿Ve? Son dos problemas distintos. Es ahí, en Romanos 3:23, es muy importante. Aleluya. ¿Cuántos y cuántas alaban a Jesucristo el Señor? Amén. Amén. Amén, amados y amadas de Dios. Entonces, oiga esto. Le pongo ahí, ¿qué es la ley? Porque se trataba de hacer un balance entre ley y gracia. Bueno, la ley es la demanda de Dios sobre la vida del ser humano. Dicho de otra manera, ley se refiere a la demanda que Dios le impone al hombre y a la mujer. En base a esto, le entregó la cuarta verdad espiritual de esta tarde. La condición para la comunión entre Dios y el ser humano está basada en la demanda de Dios para con los seres humanos. Lo que Dios quiere que se haga y se cumpla para Él. Aquí es donde interviene la gracia. Desde el principio el Señor enseñó que Él no venía a erradicar la ley, sino a cumplirla. La ley no ha sido erradicada. Usted y yo simplemente vivimos dentro de alguien que la cumplió. ¿Me comprende esto? Iba a decir, a ver, levanten la mano cuántos no han tenido problemas judiciales, pero eso podría exponer a alguien aquí. Así que mejor voy a decirlo de esta manera. Mire, yo nunca he tenido un problema judicial. Para unos trámites que tuvimos que hacer nos pidieron una hoja de delincuencia y cuando yo fui por la mía, mire hermano, el nombre, no me acuerdo qué datos personales y luego la hoja en blanco totalmente. Yo agarré la hojilla con todo orgullo y le dije al tipo que estaba del otro lado de la ventanilla, le digo, oiga, ya no es tan fácil en este país que alguien se lleve una hojita así, ¿ah? Y el hombre sonríe y me dice, no, ya no es tan fácil. Ahora, yo puedo decirles a ustedes que yo ando por la calle como si no existiera la ley. ¿Por qué? ¿Porque la ley no existe? No. Porque mi estilo de vida cumple la ley. ¿Me comprende? Yo me monto en el carro y salgo en el carro y yo voy sin pensar dónde hay un tráfico porque yo sé que llevo el carro con Riteve, porque llevo el carro con el marchamo y porque mi billetera para la licencia. Así que yo estoy cumpliendo la ley. Vivo como si la ley no existiera. Pero la ley está allí. Amén. Entonces, escuche esto. No es que la ley dejó de existir. Es que usted y yo estamos viviendo nuestra vida dentro de alguien, Cristo Jesús, que la cumplió totalmente. Mientras yo viva en Cristo, yo he cumplido la ley como Él la cumplió. Si me salgo de Cristo, yo estoy listo para ser enjuiciado por la ley. Aleluya.
¿Cuántos y cuántas alaban a Jesucristo el Señor? Amén. Entonces oiga esto. La ley es lo que Dios exige de nosotros los humanos, lo que Él quiere que hagamos para Él y que cumplamos. Por lo tanto, la intención de la ley es manifestar la debilidad, impureza y pecaminosidad del ser humano. La ley no manifiesta la justicia del hombre y la mujer, pero sí evidencia la culpabilidad. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Mire, nadie va a un tribunal para que le digan que es inocente. Es inocente si no se le comprueba que hizo lo que se le está diciendo. Y claro, suena muy lindo la expresión, es inocente hasta que se le demuestre lo contrario, pero usted ya está en un juicio. ¿Me comprende esto? Yo no soy culpable hasta que se demuestre lo contrario, pero tengo un fiscal en contra mío, tengo jueces que están viendo a ver cómo me chutan ahí quién sabe cuánto tiempo en la cárcel. Tengo gente que está diciendo que me vieron hacerlo. Yo estoy en un juicio. Así que de alguna manera es muy filosófica la expresión de hasta que se le demuestre lo contrario. Ya estoy en un juicio. Ya hay un 50% de posibilidad de que digan que soy culpable. La ley, ¿por qué Dios dio la ley? Déjeme decirle que la ley nunca fue el primer plan de Dios. La primera opción de Dios fue la gracia. Por eso hizo a Adán y a Eva a una condición donde podían pasearse con Él y caminar y hablar con Él. Pero cuando Adán y Eva pecaron y empezamos a pecar todos los demás, ¿qué tuvo que hacer Dios? Dios tuvo que generar un segundo plan que nos pudiera enfocar en la gracia y se llamó la ley. Cuando alguien se ha expuesto a la ley, ¿cómo valora su libertad y su inocencia? ¿Hay alguien ahí? La ley no produce gracia. Oiga, retomo lo que dije para ir terminando. La ley no otorga gracia. La ley no da perdón. La ley de Dios cumple una sola función: demostrarnos lo débiles, lo bajos y lo malos que somos, para que entendiendo lo que somos nos lancemos desesperadamente a su gracia. Amén. Me acuerdo un día hablando con el amado que me contaba de alguien que no sé si era de él o de quién, pero en el negocio tenía ahí un celular. Y entran algunos proveedores, alguna gente, y de un momento a otro el celular desaparece. ¿Se acuerda de la historia? Y ese día creo que fue que cerraron y dijeron, revísenme en todo, de aquí no sale nadie. Y creo que el brother llegó y dijo, mire, no importa si alguien lo cogió. Si el celular aparece allí, todo el mundo se va tranquilo. Creo que apareció, ¿verdad? ¿O no? Ya no me acuerdo qué fue, pero oiga, a ver, oiga esto. En ese momento, cuando se impone una ley, el inocente no tiene ningún problema. A mí que me registren. Pero en ese momento, el culpable solo tiene una opción: arrepentirse, reconocer, o más bien al revés, reconocer, arrepentirse y arrojarse a los brazos de la gracia. ¿Ve? Es cierto, nadie se salva por la ley. La gracia es lo más maravilloso que nos ha sucedido, pero la gracia solo funciona emparejada con la ley. Ese es el balance. Una generación de cambio entiende el balance entre ley y gracia. Sabe que sí, somos salvos por gracia. Dios pasó por alto todos nuestros pecados. Dios hizo, va de nuevo. Dios hizo borrón y cuenta nueva. Aleluya.
Pero esa persona sabe que primero tuvo que reconocer su pecado, primero tuvo que aceptar arrepentido y después arrojarse a la búsqueda absoluta y necesaria de perdón. Y ahí es donde pasa mucho. Cuando uno ve ese tipo de cristiano que pide perdón, pero su vida no cambia. ¿Saben qué es lo que pasó? Que nunca ha experimentado realmente lo bajo que ha caído. Generalmente estas personas vienen diciendo, sí, yo fallé, yo fui. Yo sé que ya había dicho que esta era la última, pero ahora de nuevo, por favor. Pero se ha enfrentado a la circunstancia, se ha enfrentado al problema, al peligro de lo que pierda, pero no ha caído en cuenta de lo bajo que llegó. ¡Qué silencio! Yo creo que uno de los éxitos de nuestra restauración, oiga esto, preste atención, esto es muy importante, estoy terminando. El éxito de una verdadera restauración no es que me perdonen, es que yo realmente sepa qué tan bajo caí. Por eso la Biblia dice a lo vil y a lo menospreciado del mundo. No dice a lo más o menos, a lo que no andaba tan mal, torcidillos, por un poquito. Algo sucillos, pero las bañamos y se les quitó. No. Si la Biblia es tan real como lo que acabo de decir y fuera un poquito más tica, eso, y a lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios, estaría diciendo, mire, déjeme decirle algo, sin la gracia, aunque la mona se vista de seda. Pero con la gracia nos volvemos príncipes y princesas de Dios, porque no basamos nuestra transformación en el perdón, basamos nuestra transformación en haber entendido lo bajo que caí, para nunca más regresar allí. Aleluya. ¿Cuántos y cuántas alaban al Señor? Uy, Padre, ya se me fue el tiempo. Termino. Amén. Amén, amados y amadas del Señor. Hay algo que no le puse. No, sí se lo puse. Mire. Amén. Perdón. Cosas curiosas que pasan. Ok. Lo último que le pongo allí. Mi conclusión del balance entre ley y gracia. 2 puntos. Verdaderamente Dios quiere darnos toda su gracia a todas las personas. No obstante, ¿dejaremos que Dios lo haga? 1. Dios quiere ayudarnos, pero nosotros seguimos creyéndonos capaces. Ahí me equivoqué un poquito. Pero nosotros seguimos creyéndonos capaces. Entonces, somos malvados, pero nos consideramos buenos. Estamos sucios, pero insistimos en vernos limpios. Somos débiles, pero nos creemos los más fuertes de todo. Generalmente somos hasta inútiles en algunas cosas en cuanto a Dios se refiere, pero nos consideramos útiles y aptos para todo. Los seres humanos son pecadores e incapaces, pero siempre nos vemos buenos y capaces. Dios no tuvo más opción que darle la ley al hombre para que pudiera darse cuenta de cuán pecador y necesitado es. Lamentablemente, el ser humano prefiere intentar acallar su conciencia rebelándose contra la verdad de la ley divina. ¿Para qué sirve la ley? Para que usted y yo nos demos cuenta. En Apocalipsis Dios le escribe a una iglesia y le dice, por tanto, mira de dónde has caído. Y entonces le da un consejo, le dice, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado, colirio para tus ojos porque ya no ves,
Le dice, porque tú dices, yo soy rica, pero yo te digo que eres pobre y desventurada. Y tú dices que estás vestida, pero yo te digo que estás desnuda. Uno de los grandes problemas de la iglesia de hoy, la iglesia moderna, es que hoy la iglesia le dice sí a cualquier cosa. Porque la iglesia habla, créame, aunque yo no he sido parte de eso, pero tengo que meterme en la pelota por fuerza. Hemos cometido el error, quienes predicamos la palabra, de hablarle a la gente de una gracia no basada en un principio de ley. Entonces la gente cree que se puede vivir como sea porque el amor de Dios es más grande que todo. Y sí, el amor de Dios es más grande que todo, pero la ley sigue estando allí para el pecador. Y lo único que me arroja en los brazos misericordiosos de Dios y de su perdón es que primero yo me haya expuesto a esa ley y me haya dado cuenta de lo sucio y vil que he sido en mi estilo de vida. Amén. ¿Hay alguien allí? Es cuando yo no tengo opción para llegar y decirle a Dios, pero hay peores. Porque ya no me importa si hay peores o no hay peores. Porque no estoy hablando del fruto del pecado. Estoy hablando de la maldad que mora en mí, que me lleva a desobedecerlo a Él. Y cuando yo caigo rendido a sus pies, reconociendo mi condición pecadora y dándome cuenta de que no hay nadie que me pueda sacar de allí, es cuando su gracia se perfecciona en mi debilidad y me levanta y me convierte en un hombre y en una mujer nueva. Cuidémonos de un arrepentimiento no basado en enfrentarme a la ley. Cuidémonos de un arrepentimiento que tiene como base que me perdonen. Porque un perdón o una gracia basada en recibir el perdón solamente me convierte en alguien que está listo para volver a pecar. Amén. Déjeme terminar esto con una historia media jocosa. No voy a mencionar el lugar para no meter a nadie en problemas. No son de aquí, pero al decir el lugar y la localidad los ubican en cualquier lado. Conocí a 2 oficiales de policía. Llegué a un lugar y estábamos hablando y ellos estaban compartiendo y empezaron a hablar. Se sintieron en confianza, a pesar de que no me conocían, se sintieron en confianza. Y empezaron a hablar y empezaron a decir, mire, hay un muchacho en tal zona. Mire, lo hemos sacado de cuánta casa, cuánto edificio, cuánto lugar. Ese tipo a cada rato, todas las madrugadas, corriendo nosotros, que agarraron un ladrón, fulanito. Que alguien está asaltando a otro, fulanito. Ya no sabíamos ni qué hacer, lo metíamos a la cárcel, a 8 días lo sacaban. Ya estábamos desesperados con el tipo, era el único problema del vecindario. Dice, y un día se nos ocurrió. Y le dijimos, fulanito, si nos vuelven a mandar una notificación de que usted está delinquiendo, créame que ese es el último día que usted conoce una cárcel de este país. ¿Usted sabe? Por eso les dije que no les iba a decir de dónde para que no vengan. No. Es solo un ejemplo. Bueno, de algo que pasó real. Dicho y hecho, eso fue a las 2 de la tarde, a las 3 de la mañana lo estaban sacando de un edificio. El tipo se había metido a robar. Y los policías, enojados, lo agarraron, lo montaron en la patrulla. Pararon en un lote baldío, en un lugar olvidado de Dios y del diablo y de todo el mundo. Lo bajaron, lo hincaron y le dijeron, se lo prometimos. Ese muchacho lloraba, clamaba, pedía que por favor, pero ellos le dijeron nada. Se pusieron de acuerdo. El policía sacó el revólver, ¡pa! Claro, lo pegó en la tierra. Ya estaba más que hablado. El otro llega y dice, ¿cómo fallaste? Y fíjate, a esta distancia fallé. Esto es un milagro que fallaras. Mira, Dios tiene algo contigo. Este chaval nunca falla. Menos a esta distancia.
El tipo ya se había orinado, hecho del 2, del 3, del 4, del 5. Ese chaval lo había dejado ahí todos los fluidos corporales habidos y por haber. En fin, falló. Dios algo tiene con vos, pero una más y créeme que no fallamos. Te vamos a dejar ir. Se montaron ellos en la patrulla, se vinieron y lo dejaron a él que se viniera a pie. Y ellos en broma llegaban y decían, viera qué maravilla ahora es. Es un ciudadano ejemplar en el lugar. A ver, yo sé que cualquiera puede llegar y decir, no, brutalidad policial. A ver, lo que usted quiera decir, yo solo estoy usando la historia para contar algo. ¿Está bien? Lo que estoy diciendo es que él siempre había creído que con la ley se jugaba. Siempre creyó que la gracia iba a estar a su favor. Hasta el día en que la ley le hizo ver su verdadera debilidad. Ese día él se dio cuenta que necesitaba cambiar. Lo que quiero decirte con esto es que Dios dejó la ley para que usted y yo un día de estos nos demos cuenta de cuán bajo hemos caído. Y en lugar de estar buscando perdón, busquemos gracia. Porque es muy fácil pedirle a alguien, perdóneme, 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 perdóneme. Pero hay un día en que la ley me dice, o cambias, o cambias. Ese es el balance entre ley y gracia. Incline su rostro y vamos a orar. Perdóneme por los minutillos que me pasé. Pero de todos modos muchos de ustedes se van a ir a la playa. Con suerte no vienen el otro domingo. Así que, es más, me faltan 45 minutos de prédica el próximo domingo. No. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, no estamos aquí por ser los mejores o las mejores. Jamás tendremos en nosotros el concepto de que somos lo mejor y porque somos lo mejor fuimos escogidos. Todo lo contrario. Fuimos escogidos porque un día caímos en la cuenta de cuánta maldad se estaba generando en nuestro corazón. Nos sentimos atrapados y atrapadas. La angustia llegó a niveles insospechables. La decepción de nosotros mismos, de nosotras mismas, también llegó a su límite. Ese día nos enfrentamos a la cruda realidad de que no merecíamos más perdón. Ese día nos dimos cuenta de que habíamos abusado de todo y de todos. Ese día literalmente tocamos el piso. Ese día, Señor, no quedó un lugar a donde huir, a donde la vergüenza no nos alcanzara. Y cuando estábamos listos para reconocer y gritarle al mundo que era justa nuestra condena, tú no dejaste que habláramos. Y tu gracia nos levantó. Amado, yo sé que esto está difícil.